buenas tardes. Espero que hayáis tenido un tiempecito de descanso, de relajar y de poder tener domingo, ¿eh? El domingo tiene una función muy importante, de descanso, ¿sí? Entonces, eso sería el paralelo al Shabbat de los judíos, que era el día de cesar. La palabra Shabbat significa cesar, parar, ¿eh? Y tiene muy importante, no es un solo por parar, sino parar para contemplar. El Señor creó, ¿no? Durante 7 días, Él creó. Y durante los 7 días dice que el Señor, después de los 6 primeros días, estaba cansado, ¿no? Y entonces, como el Señor tomó un descanso. El Señor no se puede cansar. Dios no se puede cansar. Entonces, la función del descanso tenía la función de observar lo que había hecho y de gozarse en lo que había hecho. Y eso es muy importante, que nosotros no solo trabajemos, sino que tengamos un día para parar y considerar la obra de nuestras manos. Si es que lo que hemos hecho era lo que Dios nos pedía que hiciéramos, si hemos hecho la voluntad del Señor, si hemos estado realmente haciendo cosas significativas y útiles, y para esto sirve el domingo, un tiempo para parar, un tiempo para... Luego también nos abre una posibilidad de dedicarle tiempo también a escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto, es un día muy importante, no es un día aquello sobrante en la semana, sino muy importante. Muy bien, vamos a intentar pasar la primera diapositiva y recordar cosas. Vamos a ver en primer lugar que Jesús llama a sus discípulos. Esto lo hemos estado hablando esta mañana, por lo tanto es solo un recordatorio. Y si pensamos que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio, la mayor parte, a los 12, entenderemos cuál debería ser nuestra prioridad en el día de hoy. Si Él hubiera dedicado la mayor parte del ministerio a las multitudes, probablemente nosotros hubiéramos tenido que pensar que la prioridad eran las multitudes, pero no es cierto. Jesús dedicó mucho tiempo a 12 personas porque quería causar un impacto en millones de personas. Por lo tanto, para la estrategia, si queremos alcanzar toda la ciudad de Valencia, no es tratar de hacer eventos para alcanzar la ciudad de Valencia, sino capacitar a un grupo de personas que hayan asumido muy interiormente, que hayan interiorizado profundamente el Evangelio, porque estas personas que han interiorizado profundamente el Evangelio son los que podrán, de alguna manera, hablarle a los demás, mostrar el Evangelio, lucir el Evangelio delante de las otras personas. ¿Qué efecto causa el Evangelio sobre una persona que cree? ¿No? Y entonces eso es el modelo de lo que el Señor quiere causar en la sociedad entera. El papel de los pastores, de los líderes, es muy importante. Si Jesús dedicó y esa fue su prioridad, probablemente hay un llamamiento a que todos los que somos líderes, pastores, ancianos, dediquemos mucho más tiempo. Es decir, le dediquemos una prioridad, no que encima del programa tan apretado que nosotros ya tenemos habitualmente, porque el liderazgo comprende un montón de cosas, encima tratemos de poner el discipulado. Digas, si ya voy hasta aquí, da igual lo que le eches encima, ¿no? Si el vaso ya está lleno, si le quieres echar más agua, da igual, porque lo único que va a pasar es que el agua se va a rebosar, ¿vale? Entonces, la propuesta es esta, vaciar el vaso enteramente, vaciarlo todo. Poned el discipulado y luego lo que quepa. Esto es la estrategia, porque si no seguimos las prioridades del ministerio de Jesús, estaremos ministrando de otra manera distinta que lo que ministraba Jesús. Vosotros lo sabéis, lo de las piedras grandes, medianas y pequeñas, ¿verdad? Si tú quieres meter piedras grandes, medianas, pequeñas y arena, y tú lo haces metiendo primero la arena, luego las piedras pequeñas, no te cabe todo, no te cabe todo. Pero si lo haces al revés y primero pones las piedras grandes, luego las medianas, luego las pequeñas y encima echas la arena, te cabe todo. ¿Entendéis? O sea, por eso es muy importante priorizar bien. Es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las prioridades, no las mías, ni siquiera las de mi iglesia, ni siquiera la de los miembros de mi iglesia, porque a veces quien le hace la agenda a los pastores son los miembros de la iglesia, que con sus expectativas les dicen a los pastores qué es lo que tienen que hacer. Esto es incorrecto. Esto funciona al revés. Quien hace la agenda y a las expectativas, a las únicas expectativas que tiene que servir un pastor en líder, es a las de Dios, a las de Jesús. El único modelo de cómo ser líder es el liderazgo como Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir,
La Iglesia espera de mí todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero yo sé que la prioridad de Jesús es esta. Pues por encima de todo lo demás, mi prioridad es servir a Jesús a través de ser el líder anciano pastor de esta iglesia. Decíamos, las iglesias muchas veces reclaman atención y cuidado. Reclaman pastoréeme, cuídeme, atiéndame, y esto quita un montón de tiempo del llamamiento real de los pastores a ser capacitadores, a ser discipuladores. Por lo tanto, como iglesia, seamos una iglesia bien educada, que quiere decir que es una iglesia que le pide a los pastores las prioridades de Jesús y no que me cuiden a mí en los momentos esenciales de la vida. No está para esto. Incluso se puede establecer que lo que es el cuidado de las personas no lo hagan necesariamente los pastores, porque esto a veces hay personas que tienen habilidades especiales para hacer estas cosas. Y esto es uno de los ministerios que uno se puede delegar, maravillosa palabra, delegar. La palabra de Dios lo enseña constantemente desde Moisés en adelante que hay que delegar el ministerio. Y se delega el ministerio simplemente transfiriéndolo y supervisando nada más. La función tiene que ser solo monitorear, instalar testers puestos ahí para ver qué es lo que está adecuado y qué se está moviendo. Si la pared se está moviendo, hay que intervenir. Si la pared sigue en su sitio, no hay que intervenir. ¿Entendéis? Por lo tanto, esta es la cuestión. La cuestión, también os lo decía antes, es que muchas veces la tentación de pastores y ancianos es decir, ¿cuánto trabajo hay en el interior de la iglesia? ¿Cuánto trabajo? Porque la verdad es que si te pones, hay trabajo para echarle las 8, 10, 12 horas al día, los 6 días de la semana sin parar, porque hay trabajo. Las personas somos problemáticas, las personas necesitamos atención todo el día. Por lo tanto, si te pones en eso, podrías dedicarle la vida entera 12 horas cada día. Pero tú tienes que establecer claramente eso en cuanto a prioridades y tienes que ver que en lugar de esto, la cuestión es dedicar el tiempo a ser un líder capacitador, no de lo que hay que hacer en el interior de la iglesia, no del mucho trabajo que hay que hacer, sino que tú existes para el llamamiento de ellos. Y el llamamiento de ellos no es que después de sus 8, 9, 10, 11, 12 horas al día de trabajo que tiene la gente en sus trabajos, tengan que prestarte tiempo a ti, sino que la función es al revés. Tú existes para que ellos, en el llamamiento que tienen, que en la mayoría de las ocasiones es en sus lugares de trabajo, en sus familias, en sus lugares como ciudadanos, en el mundo de la política, esos son llamamientos que la gente en tu iglesia tiene y tú, que eres el 1%, existes para capacitar y preparar al 99% para el ministerio que Dios les dio a ellos. Esto lo que hace que es que en lugar de tener una iglesia atendida, muy bien atendida, lo que tengamos es una sociedad muy impactada, porque el ministerio del 99% se desarrolla fuera del local de la iglesia. Incluso muchas veces se desarrolla en ámbitos que están a 40, 50 kilómetros del local de la iglesia. Pero nosotros como iglesia podemos estar impactando a la ciudad de Valencia. ¿Entendéis? A los alrededores de Valencia, porque es donde estáis vosotros cada día ejerciendo vuestros ministerios. Claro, el impacto se multiplica cuando en lugar de tratar de la tarea que hay en la iglesia, pues tratar de, tú que acabas de hacer 8 horas en tu trabajo, préstame 2 para hacer un trabajo dentro de la iglesia. ¿Entendéis? Que la cuestión es girar el ministerio hacia afuera, es ser misionales. El Señor nos envió no a construir una iglesia que funciona como un reloj, sino a ser una comunidad dispersa que está transformando el entorno, porque este es el llamamiento de cada uno de vosotros. Si Dios te envió a ese lugar de trabajo concreto, es porque ese es tu llamamiento en este momento. El Señor te ha llamado ahí con una función específica, con una función ministerial en ese lugar de trabajo. Y tú puedes pensar, Dios mío, tú no sabes cómo es mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo es un jaleo. Da igual, estás ahí para transformar ese lugar de trabajo. Por lo tanto, la función de pastores y líderes es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y quien hace la obra del ministerio no solo son los pastores y líderes, sino quien hace la obra del ministerio son
todos los miembros de la Iglesia siguiendo los llamamientos al que el Señor les llevó y poniéndolos en el lugar que les puso. ¿Entendéis? El cambio de filosofía es girar la Iglesia de adentro a afuera. La Iglesia para impactar la ciudad, la Iglesia para impactar el entorno, para impactar el mundo. ¿Entendéis? El ministerio de quién en función de quién está es un giro total, pero realmente da mucho resultado. Pasamos de diapositiva. Vale, ¿por qué invertir en la vida de unos pocos y por qué esto es tan estratégico? Jesús, como sabéis, invirtió en 12. ¿Por qué es tan estratégico? Y aún invirtió en un grupo más pequeño que 12. Invirtió en un grupo de 3. ¿Os acordáis que Jesús siempre estaba rodeado de 3 personas? Pedro, Juan y Santiago. Ese era su grupo de referencia. Estos son los que él discipulaba con más intensidad. Luego tenía otro grupo que era su grupo de 12, ¿vale? Entonces, que estos pasaba mucho tiempo con ellos. Y luego tenía 120, que son los que quedan en el aposento alto, reunidos cuando Jesús resucita. Está ahí, cuando Jesús asciende a los cielos, quedan 120 personas. Bien, Jesús tenía el ministerio dimensionado en las dimensiones que nosotros tendríamos que aprender. Nosotros tendríamos que trabajar las iglesias en esas 3 estructuras. Las estructuras de 3, las estructuras de 12 y las estructuras de 120. 120 es el número de miembros que tengáis en vuestra iglesia en este momento, ¿vale? Si tenéis 140, 150 o 92, da igual. Ese es vuestro grupo de 120. Que si en los grupos de 12 son 10 o son 14, yo no pasaría de 12, ¿eh? Tengo experiencias en cosas que no funcionan tanto. Pero hasta ahí, que esto no son números mágicos. No hay una magia en el hecho de ser 120 o ser 12 o ser 3, pero sí que hay una guía de qué tamaño de grupo tenemos que tener si queremos impactar profundamente a las personas. Porque esta es la tarea. O sea, Jesús le dedicó, invirtió su vida, invirtió sus 3 años de ministerio en grupos tan pequeños porque era estratégico. Porque Jesús no pretendía alcanzar a 120 personas. Nosotros hemos sido alcanzados 2000 años después porque Jesús comenzó trabajando con grupos tan pequeños. Por tanto, si nosotros pensamos en alcanzar toda la ciudad, la estrategia para alcanzar toda la ciudad comienza en tu grupo de 3. En que este grupo de 3 tenga asumido profunda, íntima, en lo más interior el Evangelio como nunca, ¿no? Por lo tanto, ahí comienza. Y son 2 razones las que os voy a exponer. En primer lugar, la veis aquí. La primera razón es la transformación. Una cosa que todos vemos es que a veces hay personas que llevan 30, 40 años en una iglesia y han experimentado muy pocos cambios. Las situaciones de tensión de la vida, cuando la vida se tensiona, y tensión hay muchas formas de tensionarlo, a veces es una pérdida emocional. Las pérdidas son momentos de especial tensión en la vida. ¿Cómo gestionamos las pérdidas, ¿no? Entonces hay otros momentos que son momentos en donde la sociedad se tensa. Hay momentos en donde hay tensión política en la sociedad. Y nosotros hemos visto en esta ocasión de tensiones políticas en la sociedad. Miradlo en la sociedad americana mismo. ¿Lo habéis visto? Como la sociedad americana, las iglesias en Estados Unidos están rompiendo por tensiones políticas porque yo soy de Trump y tú eres de Biden. ¿Entiendes? O sea, esto lo único que está mostrando es que no se habían hecho discípulos. Es que no existían discípulos. Lo que existían es hooligan. ¿Sabéis lo que es un hooligan, verdad? Un aficionado al fútbol de aquellos británicos violentos, ¿no? Bueno, hay hooligans en otros países, no solo en Gran Bretaña, ¿eh? Pero es que el nombre viene de ahí, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. La cuestión es que en nuestras iglesias, cuando se ha tensado la situación política también en nuestro país, han salido un montón de hooligans, un montón de gente que no entendía para qué los cristianos estamos en esta sociedad. Y nosotros estamos aquí no para tensarla más, no para que haya una persona más gritando en la calle, no para que haya un vociferante más en cuanto a todo lo que es la situación política. No, estamos aquí para traer paz y reconciliación. Porque esto es lo que es el mensaje del Evangelio. No para traer más tensión, no para traer más rabia, más ira, no para tensar más la situación, no para que saques una bandera o la otra. Nosotros no estamos aquí para esto, ¿entendéis? Y estas situaciones de tensión lo que hacen es mostrar qué hay en tu corazón. Si el Señor Jesús realmente ha hecho una obra, si ha habido transformación. Porque el problema que hay es que, desgraciadamente, en el mundo especialmente, el Evangelio se ha extendido más en longitud que en
profundidad. Hoy en día las iglesias evangélicas es el movimiento evangélico, os lo digo en serio, es el movimiento religioso que más crece en el mundo. No es el Islam, son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, incluso en Europa, en donde está disminuyendo el evangelio, y sin embargo las que aguantan en medio de este entorno, las que no disminuyen son las iglesias evangélicas. Y eso es muy curioso. Ahora, las iglesias protestantes tradicionales sí están experimentando. La iglesia católica sí está experimentando. Pero las iglesias evangélicas están experimentando crecimiento incluso en este contexto europeo. Pero el problema no es la falta de crecimiento, sino que el problema es la falta de profundidad en nuestra fe. Y en la falta de profundidad está el riesgo de la caída. Es decir, que nosotros como grupo religioso, si queréis, podemos desmontarnos muy rápido debido a que el evangelio ha entrado poco en nosotros. No tenemos una profundidad del evangelio. Y como Jesús lo que quería conseguir, en lo que estaba más preocupado era en conseguir profundidad del evangelio, él no se fiaba para nada de las masas. Jesús tenía una sana desconfianza de las masas y por lo tanto él lo que hacía era dedicar, sí, predicaba a las masas, daba oportunidades a todo el mundo. Jesús predicaba a grupos grandes de personas, pero él dedicaba mucho tiempo a trabajar con muy pocas personas, porque lo que quería conseguir era que el evangelio fuera profundamente integrado en la vida de ese grupo pequeño de personas. Personas que realmente han entendido el evangelio, personas que realmente lo viven. No solo que lo han entendido mentalmente, sino que han experimentado cambios. Por eso hablamos de transformación, porque si no hay transformación, no hay evangelio. No importa cuánta cantidad de teología, de teoría cristiana, de cosmovisión cristiana tú hayas entendido. Si tu vida no está siendo constantemente modificada, tú no has entendido realmente para qué sirve el evangelio. El evangelio sirve para cambiarte. Y si tú lo que pretendes es tranquilidad y seguir siendo siempre el mismo, que nadie te mueva la silla debajo, esto no has entendido el propósito del cristianismo. El propósito del cristianismo es hacer de una persona que está enfocada en sí mismo, alguien que está dejando el primer lugar a Dios y que está para servir a los demás, que se busca incomodidades, que acepta incluso el hecho de ser rechazado porque el evangelio es una cosa más importante que esto. Claro, esto requiere transformación, requiere cambio, requiere que aceptemos el hecho de que se nos va a inquietar, se nos va a proponer estar incómodos, se nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y claro, Jesús lo que estaba haciendo con ellos es precisamente esto, es salir de entre la multitud, individualizarte, seguir a Jesús, pagar un precio, asumir el coste. Hoy en día las masas tampoco no han cambiado. Si queréis trabajarlo todo a nivel de 120 y no pensáis en trabajar el 12 y el 3, estáis afectando las masas. Encontraréis muy poca transformación si todo lo que pretendéis es hacerlo desde el púlpito. Hay que descender del púlpito para trabajar con las personas. Y esto es fundamental, descender del púlpito para trabajar con las personas. No se puede hacer discipulado solo con programas. A veces cuando nosotros detectamos que la cosa no está yendo muy bien, que no tenemos discípulos, pensamos con mentalidad industrial, ¿vale? ¿Y qué es pensar con la mentalidad industrial? Pues si meto este producto, y me saldrá este. Y entonces lo que hacemos es precisamente esto, ¿no? Lo que hacemos es coger a la gente, vamos a hacer unas clases de discipulado y les ponemos ahí sentados en unas clases y les enseñamos doctrina básica. Esto no es la manera como hizo discípulos Jesús. Esto no es como hizo discípulos Pablo. No es la manera que nos enseña el Evangelio. Estos son métodos industriales aplicados a la gestión de la iglesia, pero no dan resultado. Estos medios no producen transformación. Esos medios lo que producen es información. Tú informas a la gente sobre cómo ser discípulo. Le explicas, pero no estás haciendo discípulos. Y la mayoría de iglesias, cuando piensa en discipulado, piensa en programas,
es mucho menos expuesto, gasta mucho menos tiempo, pero la realidad es que el resultado que se obtiene no son discípulos. Se obtiene gente más formada, se obtiene gente más informada, pero no se obtienen discípulos, ¿vale? Por lo tanto, el primer argumento es este, el argumento de la transformación y el problema de la superficialidad. Para vencer el problema de la superficialidad, discipulado, intencional y relacional. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente tiene un vídeo, quiero que lo veáis, porque el segundo argumento es multiplicación. Es decir, tenemos que dedicar tiempo a grupos pequeños porque queremos transformación, pero también porque queremos multiplicación. Miradlo, por favor, es interesante. Enseñarte esta gráfica porque me parece súper interesante. Vamos a imaginar que queremos hacer crecer nuestra iglesia o comunidad de fe. Tenemos dos métodos que podemos usar. Uno es el método por adhesión, o sea, duplicarnos, y el otro, el método del discipulado, relacionarnos, dedicar tiempo para poder multiplicarnos. En el de adhesión podemos ver resultados de forma casi inmediata. En el primer año, imaginemos de que se añade una persona al día gracias a nuestros esfuerzos, campaña evangelística, evangelistas, etc. Y se añade una persona al día. Al cabo de 2 años vamos a tener 730 personas. Sin embargo, si optamos por el modelo de Jesús, que es el de discipulado, el de relacionarse, tendríamos que dedicar 1 año de nuestra vida en una persona para poder enseñarle, capacitarla, hacerla crecer, que madure, para que esa persona pueda hacer lo mismo sucesivamente con otras personas. Por lo tanto, vamos a ver que al cabo de los primeros años, la diferencia entre adhesión y multiplicación por discipulado es significativa. Hay una gran brecha. En 8 años por adhesión podemos llegar a las 2.920 personas, en contraposición con el discipulado y la multiplicación, que seríamos solamente 256. ¿Os estáis dando cuenta de que hoy lo más habitual es buscar métodos para duplicarnos y hemos dejado de lado un poco lo que es el discipulado como el método para multiplicarnos? Pero Jesús sabía de que esto a la larga es la estrategia para poder alcanzar, realmente impactar nuestra sociedad y poder llevar el Evangelio a un nivel exponencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver a partir del año 10, la diferencia va cambiando. Ya la adhesión deja de ser algo realmente relevante, porque lo relevante acaba siendo el crecimiento exponencial que tiene el discipulado. ¡Wow! Mirad el resultado final. Si al cabo de 16 años miramos el resultado siempre va a ser increíblemente mayor a través de dedicar tiempo a relaciones, al discipulado y a la multiplicación. Podríamos lograr por adhesión 5.840 personas. Sin embargo, por discipulado, dedicando tiempo, podríamos llegar a alcanzar 65.536 personas que son capaces de multiplicarse en otros, de enseñar a otros aquello que han recibido. Y este es el patrón bíblico. Esto es lo que Pablo hizo con Timoteo y lo que nos manda a hacer también a nosotros, que podamos preparar y enseñar a otras personas para que a su vez puedan hacer lo mismo con otros. Espero que esta imagen te haya servido, te haya sido útil para despertar conciencia de que tenemos que regresar al método del discipulado y dedicar tiempo a la formación de esos discípulos. Un fuerte abrazo y que Dios te multiplique. Es Carlos. Carlos está trabajando en plantación de iglesias en Toledo en este momento. Tenemos ahí un plantador también de iglesias y esta es la cuestión, esta es la diferencia. Imaginad que nosotros comenzamos a multiplicarnos y simplemente cada día añadimos uno. Dice, es brutal. Imaginaros. Esto tampoco es tan fácil de añadir uno cada día, no sé si lo veis, pero incluso si pudiéramos multiplicarnos en 365 días. En cambio, el otro comienza simplemente uno tomando uno más. Y tomando este uno más, simplemente lo que le enseña es a ser como Jesús. Al final del primer año son solo 2.
Dice, vaya fracaso, los otros son 365, nosotros solo somos 2, pero es que el siguiente año son el doble, cada uno de ellos coge uno más, son 4 el siguiente, qué fracaso, los otros ya son 1000 y pico, ¿no? Y en cambio, pero claro, con el tiempo, esto es una progresión geométrica, esto es que la gente está cada año preparado para reproducirse, ¿no? Y cada año se reproduce en una persona. Imaginad, no es que cada día tengan que entrar una persona, sino que tú cada año tienes que hacer un discípulo. Un discípulo. No es tan complicado, queridos, no es tan complicado hacer un discípulo por año. Pero ¿habéis visto la progresión que esto da? Esto ha funcionado así y es por esto, porque ha funcionado durante siglos así y porque en muchos lugares sigue funcionando así, que hoy en día somos el movimiento que más crece en el mundo. Pero en Europa disminuimos porque de alguna manera hemos perdido el modelo del discipulado. Hemos perdido el modelo. De alguna manera no ha estado en el que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros fundadores. Y porque no lo hemos recibido, nuestras iglesias de alguna manera se sostienen, si no disminuyen. Hay que pensar una cosa que creo que es interesante. ¿Cómo sería nuestro ministerio? Ahora piénsatelo tú. ¿Cómo sería nuestro ministerio si solo nos quedaran 3 años de ministerio en una iglesia y supiéramos que ningún otro pastor va a venir a relevarnos? Solo tienes 3 años. Y luego la iglesia va a quedar sin pastor. ¿Cuáles serían nuestras prioridades? ¿Habéis pensado que probablemente cosas que ahora son prioritarias, cosas a las cuales dedicamos mucho tiempo, como administración, mantenimiento, reuniones, comités, probablemente dirías, lo siento, pero no tengo tiempo, voy a saco haciendo discípulos, porque es que me tengo que ir, voy a marcharme, nadie va a venir a sustituirme y tengo que preparar y capacitar a esta gente para que ellos puedan seguir tocando más gente. Esto es la estrategia de Jesús. Esto es lo que hizo Jesús. Y esto es lo que hizo para que ellos continuaran el programa de extensión del reino. El alcance del ministerio de Jesús mientras estaba en la tierra era limitado. Jesús lo dijo. ¿Os acordáis de aquel versículo que dice, cosas más grandes que esta haréis? ¿A qué pensáis que se refería con las cosas más grandes que estaréis? Porque claro, nosotros miramos los milagros de Jesús y nosotros decimos, no, cosas más grandes que las que hacía Jesús, yo no las puedo hacer. Esto ya es el colmo de lo que se puede hacer, lo que hizo Jesús. Imagínate que nosotros pudiéramos hacer más. No va por ahí. Sino que el ministerio de Jesús estaba limitado a un lugar en el tiempo y a un lugar en el espacio. Y entonces Jesús, que estaba solo en un sitio, si estaba hoy en Jerusalén, no estaba en Jericó. Pero nosotros haremos cosas mucho más grandes porque la iglesia puede estar a la vez en Jerusalén y en Jericó. Y no solo en Jerusalén y en Jericó, sino en Jerusalén, en Jericó y en Antioquía. Por lo tanto, tenemos posibilidades como iglesia de alcanzar y de tocar a muchas más personas que las que tocó el ministerio físico de Jesús. Estas son las cosas mucho más grandes que haréis, porque llegaréis realmente hasta lo último de la tierra, hasta el lugar donde nadie ha llegado con el evangelio y vosotros sí llegaréis a ese lugar. Pero para que lleguemos a ese lugar necesitamos discípulos. Porque si no, la gente se queda en sus propias iglesias, encerrada en las iglesias, asistiendo cultos, un culto tras otro. Y los cultos, si no hay nada más, los cultos se comen a la gente. Los cultos se comen esa dimensión social que la gente tendría que tener. Y la gente piensa que uno es un buen cristiano según cuantos más cultos acuda. A veces me he encontrado con queridos hermanos pastores que me dicen, este hermano es muy fiel. Y digo, ¿a qué te refieres como muy fiel? Y me dice que es que no se pierde un culto en la iglesia. Y yo digo, ¿y esto te mide la fidelidad del hermano? ¿Sabéis? Billy Graham tenía una frase que a mí me gusta, me parece divertida. Decía, tú podrás estar 20 años sentado en un parking y nunca serás un coche. El sitio en el que te sientas no define quién tú eres. ¿Lo pillas? Entonces, esa es la cuestión, que por tener gente sentada en el culto, esto no va a producir necesariamente discípulos, sino que los discípulos se forman capacitándose y yéndose y ejerciendo el ministerio en el sitio en el que el Señor les ha enviado específicamente. Por eso,
cosas muchas más grandes que esta haréis. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Y voy a comenzaros a hablar del cómo, porque hasta ahora igual estoy diciendo, vale, pero esto, ¿cómo funciona en la práctica? ¿A qué te estás refiriendo exactamente? Os voy a pasar un cómo, no el cómo, sino una manera de funcionar, una manera en que esto se puede implementar a nivel de iglesia, ¿vale? Venga, un modelo de discipulado que funciona es aquel en el que una persona invita, a ser posible, a 2 o 3 más a tomar un compromiso. Porque el discipulado tiene que ver con un compromiso. Yo nunca gastaría o nunca intentaría gastar 1 año o 1 año y medio de mi vida en una persona que no se compromete. Que no se compromete no solo a reuniones, sino se compromete a tomarse muy en serio lo que estamos haciendo ahí. Porque lo que yo le pediría no es solo que esa persona sepa cosas, sino que yo le pediría es que las lleve a la práctica. Un discípulo no es el que sabe cosas, sino que un discípulo es el que las implementa dentro de su vida, que vive según aquello que cree. Esto es un discípulo de Jesús. El que cuando tú le ves actuar, de alguna manera ves a Jesús actuar, porque si no, no es discípulo, sino será una persona buena, religiosa, pero no será un discípulo. Tienes que ver a Jesús. Por lo tanto, una reunión, quizás cada semana o cada 15 días sería el segundo elemento. El primero hemos dicho una persona que llama a otra persona, a 2, 3 personas más y les propone un compromiso. Mirad una cosa, vuelvo para atrás. Yo siempre escojo a las personas en las que voy a dedicar. No dejo que me escojan, sino yo siempre escojo a las personas a las que voy a trabajar. El Señor Jesús, cuando tuvo que escoger a aquellas personas en las que iba a pasar más tiempo con los 12, dedicó, primero no lo hizo instantáneamente, dejó que pasaran 6 meses de ministerio. Después de haber pasado 6 meses de ministerio, de observar cómo se comportan esas personas, a continuación pasó toda una noche orando. Es de las pocas veces que se nos dice que Jesús pasó la noche orando. Y después de esto, cogió y anunció en público quiénes serían sus 12 apóstoles. Por lo tanto, fijaos en esto. El criterio es, tú oras, tú buscas al Señor, tú observas y después de esto te vas a 2 o 3 personas y les haces la propuesta. Cuando les haces la propuesta, les pones las cosas todo lo difícil que puedas, ¿vale? Les dices, esto va a requerir este esfuerzo, este y este. Nadie se mete en la construcción de una torre si no sabe lo que le va a costar. Nadie va contra un ejército si no sabe si tiene suficientes fuerzas para enfrentarse a ese otro ejército. Por lo tanto, tienes que exponer las cosas, no ponerlo fácil. Hoy en día la iglesia parece que es el único sitio donde le ponemos las cosas fáciles a la gente. Tú vas a jugar a fútbol en un club de fútbol y te exigen que sudes hasta la muerte para meter un gol si hace falta. Estás en un puesto de trabajo y te exigen que des no el máximo, y un poco más. Y nosotros luego llegamos a la iglesia y decimos, no, lo que puedas, si puedes, si no tienes otra cosa que hacer. ¿Entendéis? Estamos devaluando el lugar de la iglesia. ¿Entendéis esto? Esto no se puede hacer. Pues el Señor Jesús pide obediencia hasta la muerte. Los que no sean fieles hasta el fin no entrarán en el reino, ¿entendéis? Por lo tanto, nosotros no podemos ponerle las cosas fáciles a la gente porque no es fácil ser cristiano. Ser cristiano es complejo, es difícil, implica asumir cuestiones que están más allá de tus propias fuerzas. Tendrás que tener la fuerza del Espíritu Santo para poder cumplir aquellas cosas a las que te has comprometido. Por lo tanto, primero escojo. Luego les explico, a continuación les digo cuánto va a durar. Y depende la duración de las veces que nos encontremos. Si nos encontramos cada semana, el proceso puede ser más rápido y podemos estar entre 1 año y 1 año y medio. Si nos encontramos una vez cada 2 semanas, yo lo alargo entre el 1 año y medio y los 2 años, el tiempo en que hay que pasar con esas 2, 3 personas. El tiempo no se mide por reuniones, sino a veces se mide por el avance que hagamos entre reuniones. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en las reuniones vamos a trabajar cosas y de esas cosas que vamos a trabajar en las reuniones, en esa hora, hora y media, yo diría 1 hora y media, 2 horas para cada reunión, en lo que trabajemos en esa 1 hora y media, 2 horas en la reunión,
vamos a tomar compromisos de cosas que vamos a estar haciendo durante el tiempo que no estamos reunidos. O sea que esos 15 días que quedan en medio no son inútiles. Son los días en los que estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido en la última reunión. Y la siguiente reunión, ¿cómo va a comenzar? La siguiente reunión va a comenzar así. ¿Qué ha hecho Dios entre nosotros durante estos últimos 15 días? ¿Cómo ha obrado Dios entre nosotros? Y nosotros vamos a explicar cómo Dios ha obrado entre nosotros. Porque Dios está activo. Dios hace muchas cosas. Dios está completamente interesado en causar un impacto. Por lo tanto, ¿cuál es el impacto que ha causado el Evangelio? ¿Qué diferencias has visto como consecuencia de aplicar aquellos compromisos que tomaste hace una semana o hace dos? Por eso, darle 2 semanas para que lo practique no es una locura, sino que es algo que tiene mucho sentido. ¿Qué hacemos en las reuniones? En las reuniones yo no explico cosas. En las reuniones lo que hacemos es que todos nosotros hemos leído el pasaje de la Escritura en el que vamos a trabajar, o todos hemos leído el capítulo del libro sobre el que vamos a trabajar, y nadie da la lección. ¿Entendéis cómo funciona? Esto es diferente, sino que todos nosotros nos discipulamos los unos a los otros. Yo no te discipulo, sino que yo estoy en una relación de discipulado en la que todos nosotros enseñamos y todos nosotros aprendemos. Y yo puedo ser enormemente bendecido por personas que llevan muy poco tiempo en la fe. Y tengo que tener la humildad necesaria para ser capaz de aprender de aquella persona que es joven en la fe. Porque yo entiendo que detrás de lo que él está aprendiendo hay cosas que el Señor quiere enseñarme a mí. A mí quiere enseñármela. Entonces, claro, esa es la cuestión de abrir tu mente, de abrirte a la participación, de abrir a que todos los demás digan qué les ha hablado el Señor a través de ese pasaje de la Escritura. ¿Entendéis un poco cómo funciona? ¿Sí? ¿Vais viendo lo que implica? Por lo tanto, hay un compromiso de estar en las reuniones, pero no solo eso, sino que hay un compromiso de aplicar lo que estamos aprendiendo cuando estamos en esas 2 horas reunidos. Tenemos que quitar la filosofía de que ser cristiano es asistir a reuniones, sino que ser cristiano es impactar el entorno en el que estamos. Por lo tanto, las reuniones son reuniones de capacitación para que yo cuando esté en el entorno impacte el entorno en el que estoy. ¿De acuerdo? No es un programa más de la iglesia. Si vosotros, además de todos los programas que tenéis, ahora vamos a meter un programa de discipulado aquí, lo único que haréis será tensar el esfuerzo de la gente. Lo que vais a poner es en un lugar en donde las cosas van a comenzar a fallar, sino que lo que hay que es priorizar. Es decir, ¿a qué me envió el Señor? El Señor nos dijo, id y haced discípulos. Si el Señor me envió a hacer discípulos, quiere decir que el ministerio número 1 y principal de la iglesia es hacer discípulos. Luego hace todo lo demás, pero primero lo que hace la iglesia es hacer discípulos de Jesús, porque con eso lo cambiarás todo lo que estás intentando cambiar y que no consigues transformación es porque muchas veces porque no tienes discípulos. Hoy estábamos charlando con unos hermanos, nos decíamos, ostras, es que no hay ministerio de jóvenes ya aquí. Decíamos, bueno, el ministerio de jóvenes no es la clave, sino que la clave es que los jóvenes que hay se sientan capacitados y enviados, porque este es el mejor ministerio de jóvenes. Y entonces te regresan a la iglesia y cuando te regresan dicen, dame más, he estado ahí afuera y me han dado tortas por todas partes, dame más, enséñame más, necesito aprender muchísimo más sobre Jesús, porque es que ahí afuera es difícil las cosas, ¿no? Entonces, claro, tienen unos problemas distintos que los jóvenes que lo que están es ahí simplemente un programa más de la iglesia. ¡Qué pesado! Qué aburrido que es esto. Otra vez la chapa. El tío este aquí hablando otra vez. ¿Entiendes? Son 2 problemas totalmente distintos. 2 problemas totalmente distintos. ¿Estás capacitando misioneros o estás divirtiendo gente? Yo creo que la iglesia no es parte de la industria del espectáculo. Que nosotros no entretenemos gente. Que nosotros no divertimos gente. El que quiera esto vaya al cine, vaya al teatro, vaya al sitio donde quiera. Porque nosotros no somos parte de la industria del espectáculo. Nosotros hacemos discípulos. ¿Sí? Vale, 2 características de los candidatos.
La primera, mira, ese versículo de segunda de Timoteo 2.2. Es fácil acordarse de este versículo porque todos son doses. Segunda de Timoteo 2.2, ¿vale? Por lo tanto, recordadla. Esto es cómo tiene que funcionar, quiénes son los candidatos, a quién tienes que llamar. Te sorprenderá el tema de los candidatos. Dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Falta algo más, falta que sean capaces de enseñar también a otros, ¿vale? Entonces, fíjate cómo las personas que tienes que coger tienen que tener esas dos características. En primer lugar, dice leales. Mira lo que dice, eso encarga a hombres fieles. Hombres es un genérico, eso encarga a personas fieles, ¿vale? Y esa es la primera característica. Hay que encargarlo a personas que sean fieles. Jesús, antes de encargarle el ministerio a Pedro, ¿sabéis qué jugarreta le hizo? Hizo una jugarreta a Jesús. Dice, Pedro venía de pescar toda la noche. Después de pescar toda la noche y no haber pescado nada, el pobre Pedro coge las redes, las levanta, las limpia, las zurce y cuando las tenía todas arregladas, ya se iba a casa a cenar o a desayunar, no sé a lo que iba, pero entonces el Señor Jesús le dice, echa las redes otra vez. Dice, sí, hombre, voy a echar las redes otra vez. Me van a volver a ensuciar. Me he pasado la noche pescando y no he pescado nada. Pero no dice esto, Pedro. ¿Qué dice Pedro? Dice, porque tú lo dices, las echaré otra vez. Es decir, Pedro yo creo que había pensado, este rabino igual de leyes sabe algo. Igual hasta sabe algo de carpintería, fíjate. Pero de pesca no tiene ni la menor idea. Y yo tengo que echar las redes ahora. Llama a hombres fieles. A veces fracasamos en el intento de tener discipulado en la iglesia porque escogemos a los que nos parecen los más necesitados. Decimos, este pobre que no le da, es que no le da ni una. Este pobre igual es el que necesita. Escoge hombres fieles. Si no, vas a estar invirtiendo 1 año y medio con muchas probabilidades de fallo. Tú tienes que pensar una imagen gráfica del billar, ¿vale? El billar te sirve. El billar es darle una bola que le da una bola, que le da una bola, que le da una bola, ¿vale? Esto es la gracia del billar. Los que saben lo hacen así. Los otros hacemos un agujero en el tapiz. Pero los que saben le dan a una bola, que le da una bola, que le da una bola. Y tú tienes que pensar, ¿a qué bola le voy a dar que le dé a más bolas? ¿Vale? Porque lo que yo estoy haciendo es poner en marcha una dinámica de discipulado. Yo no discipulo a este, no. Es que discipulando a este, estoy discipulando a 25 más. Porque este cogerá a este otro, que cogerá a este otro, que cogerá a este otro, y así se irá multiplicando. Por lo tanto, yo lo que miro es que sean hombres fieles, que sean hombres leales. Y por lo tanto, lo primero que miro es cómo está su nivel de lealtad. No miro que tenga un gran conocimiento o que tenga un gran prestigio, sino sobre todo, a veces la gente fiel son bastante invisibles. Miradlo bien. Y no son grandes teólogos, ni son personas con una gran categoría social, pero tienen la virtud de que son fieles. No gastéis tiempo en inconstantes. En aquel que lo comienza todo, pero termina nada. Tampoco termina el discipulado que acaba de comenzar. ¿Entiendes? No le va a dar a ninguna bola y tú habrás gastado meses de trabajo. No, coge a hombres fieles. Esto es lo que te dice. No dice, coge a ver si se vuelven fieles. No, coge a hombres fieles. Y entonces la segunda característica es esta, que sean idóneos para enseñar. Y una persona para enseñar tiene que tener una cosa, tiene que ser él mismo enseñable. Hay gente que ya lo sabe todo. A estos no gastes tiempo con los que ya lo saben todo, porque no va a querer aprender. Él ya lo sabe todo, es el conjunto de todas las perfecciones. Y si no quiere aprender, no le vas a poder enseñar nada, no vas a poder transmitir nada con él. Por lo tanto, las dos características que Pablo nos dice es que sean fieles y que sean capaces de enseñar. Es decir, capaces de enseñar, no que sepan capaces de subirse a un púlpito. Esto no es la única forma de enseñar. Hay muchas maneras de enseñar que no pasan por el púlpito. Por lo tanto, tenemos que emprender siempre esas dos características con las personas que nosotros escojamos. Estamos quedándonos sin tiempo, pero algo importante que son los ingredientes del discipulado en la iglesia. 3 ingredientes que creo que son muy importantes. Mirad.
Esas tres cosas tienen que formar parte de los ingredientes del discipulado. Y el primero es esto: relaciones de confianza y transparencia. La clave no es el mensaje, la clave es las relaciones. Las relaciones son mucho más transformadoras que los mensajes. Los mensajes son útiles, ¿eh? Yo estoy predicando aquí. Si pensara que no son útiles, no estaría aquí predicando. Pero yo creo que los mensajes son útiles. Pero la clave son las relaciones, porque las relaciones son mucho más transformadoras que no la mera transferencia de información. ¿Os acordáis de lo que decían de Jesús? Eran los que habían pasado tiempo con Jesús. Reconocían de ellos que habían estado con Jesús. Esto es la cuestión. Esa es la cuestión. El haber estado con Jesús. Y ahora, cuando estáis vosotros 3, 4 juntos, es haber estado con Jesús. Jesús ha estado presidiendo. Son 2 o 3 reunidos en mi nombre. Yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, las relaciones son claves aquí. Y las relaciones tienen que ser de confianza y transparencia. Mira, a veces lo que nos pasa, ¿sabéis lo que es? Es que cuando más alto estamos en la jerarquía, en la iglesia, más miedo tenemos a perder el aprecio de los demás. Pensamos, si los demás saben esto de mí, si los demás conocen esto de mí. Pero Pablo no escondía sus debilidades. Pablo decía, estuve entre vosotros en una debilidad tremenda. Dice, si os hubierais sacado los ojos para dármelos, porque yo estaba en una debilidad, estaba en una fragilidad, pero cuando soy frágil, entonces cuando soy fuerte. ¿Cómo es que cuando soy frágil? Es que cuando soy fuerte. Pues porque cuando yo soy frágil, ya no veis a Pablo, sino veis al Jesús que hay detrás. Y nosotros tenemos que llegar a momentos de debilidad y de vulnerabilidad entre nosotros, donde Jesús pueda hacerse visible, donde Jaume no sea tan visible, sino que el que sea visible sea Jesús. Porque si no, pensaréis que lo he hecho por mi propia fuerza. Y no es verdad. No ha sido así. Quien tiene el crédito es el Señor, es el Espíritu Santo. Él es el que lo ha hecho, ¿entendéis? Por lo tanto, esa es la cuestión, es mostrarnos realmente como somos, no tratar de mantener una posición, un estatus, que la gente piense de mí, que la gente vea la mejor cara. No, hay que mostrar todas las caras y hay que mostrar la cara de la frustración y hay que mostrar la cara de la debilidad, porque yo necesito que mis compañeros de discipulado me acompañen a ayudarme a librarme de cosas que si no es por ellos, yo no las dejaré. Pero yo necesito estar constantemente en posiciones de discipulado. Quien necesita ser discipulado no es ese joven que acaba de entrar en la iglesia, sino que soy yo quien necesito estar toda la vida en posiciones de discipulado. Por lo tanto, la primera cosa son relaciones de confianza y transparencia. Cuando más transparente seas, más se verá a Jesús. Por esto es por lo que hay que ser transparente, porque si no, solo te verán a ti. Entonces, por lo tanto, tienes que dejar a los demás que vean a Jesús. La segunda cosa es expuestos a la verdad. Y quizás os estáis preguntando, Jaume, ¿qué material usas? ¿No? Igual sí, igual algunos se lo está preguntando. Mirad, utilizo un material antiguo, realmente muy antiguo. Se llama la Biblia. Es un libro que casi ha pasado de moda, que mucha gente ya no lo emplea, pero que realmente es chulo, es bueno el libro este. Por lo tanto, yo utilizo un material muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Uséis lo que uséis, que vuestro tiempo juntos esté saturado de las Escrituras. ¿Sí? Saturado de las Escrituras. Que lo que sea, pero que sea muy rico en la Biblia. Por lo tanto, si vais a usar un libro, que el libro sea muy pegado a las Escrituras. Y si no, utilizad eso, un libro de la Biblia. ¿Cuál? Los 66 son inspirados. 66 son inspirados. Podéis ser discipulados con cualquiera de ellos. Pero la cuestión siempre es lo mismo. No solo es qué conocimiento voy a llegar a tener, que vas a crecer en conocimiento, por supuesto, sino cómo voy a ser retado a aplicar lo que aprendo aquí. Si no hay reto de aplicación, si no hay esas 2 semanas en medio, esa semana en medio en la que yo trato de aplicar, entonces no hay espacio. Yo comencé a utilizar algunos manuales y así, pero con el tiempo, al final dije, deja, la Biblia. Y lo que estamos haciendo siempre es Biblia, una tras de otra. Con cada persona, según el punto de partida en el que está, escojo un libro y lo hago entero. Cuando lo comienzo, lo acabo, el libro.
Y normalmente, si el libro es largo como Hechos, ahora el discipulado en el que estoy, estamos haciendo Hechos, estamos casi terminando. Cuando terminemos Hechos, entre una cosa y la otra, igual habremos terminado, ¿no? Entonces, fijaos, si no, si es una carta corta, pues coges Filipenses y luego haces Efesios, por ejemplo, que son distintas. No hagas Efesios y Colosenses, están escritas en el mismo tiempo y sería repetir el mismo mensaje, pero te coges dos, por ejemplo, o te coges una carta de Pablo y otra de Pedro, ¿vale? Para tener variedad de visiones, ¿no? El mismo evangelio visto por dos líderes cristianos muy potentes, ¿no? Que sea rico, que sea... No es necesario que corráis, no es necesario que hagáis un capítulo cada semana, sino que igual podéis coger las subdivisiones en las que está el capítulo y cogéis pues del 1 al 10 y luego del 10 al 21, del 11 al 21 y así, y vais avanzando en el capítulo. No importa la extensión, es decir, si el Señor hoy os habla en un solo versículo, ¿para qué queréis correr? Si la cuestión no es correr, sino la cuestión es que el Señor nos hable y que el Señor nos diga qué tenemos que hacer y cómo está desafiando nuestra vida, etc. Por lo tanto, rico en la palabra. Y el último elemento es la supervisión mutua. Es el más difícil de todos. La supervisión mutua significa esto. Te doy permiso para que cuando veas algo en mí, en lo que veas que no estoy siguiendo a Cristo, por favor, dímelo. Por favor, dímelo. Entonces, te doy no solo permiso, te lo pido por favor. Cuando veas algo en mí que no es de Cristo, por favor, dímelo. Yo creo que es muy importante no solo criticar, sino que es muy importante estimular. Estimular, el Señor estimula mucho. Fijaros que a su propio hijo, al comenzar su ministerio y antes de ir a la cruz, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿vale? Esto es la palabra del Señor. Es decir, hay mucho de reafirmación, incluso para el Hijo de Dios cuando estuvo entre nosotros. Hay que reafirmar mucho, pero también hay que abrirse a la posibilidad de que la otra persona me diga: ¿seguro que esto es lo mejor que podías hacer? ¿Seguro que esta es la actitud? ¿De qué parte de la Biblia estás sacando esto? O sea, ¿qué mensaje de la Biblia estás entendiendo que crees que esto es lo mejor para hacer? Y les das permiso para que nuestra sociedad, nadie le dice nada a nadie. Nadie dice, a mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer, ¿entendéis? Pero si nosotros nos ponemos en este mismo plan, no creceremos. Si nadie te dice aquello que estás haciendo mal, si te quedas sin nadie porque los asustas, y a veces hay gente que asusta a los que les dicen que están haciendo algo que no es correcto, te quedas sin la corrección, sin la disciplina del Señor. Entonces, solo te podrá hablar el Señor desde los cielos y normalmente no abre los cielos para hablarte así a la viva voz. Te quedarás solo con el Señor que te acuse en tu corazón, ¿verdad? Pero muchas veces Dios te bendice a través de la vida de otros cristianos. La gracia de Dios muchas veces llega a tu vida a través de otras personas. Pero ¿cuántas veces hemos rechazado la corrección? La corrección es para escucharla. No quiere decir que el otro le acierte el 100% de veces. A veces el otro se equivoca, pero tú por lo menos tienes que darle una oportunidad. Por lo menos tienes que escuchar tranquilamente y pensar, ¿podría ser que esta persona tuviera razón? Hay problemas y pecados en nosotros que los ve la iglesia entera. La iglesia entera los ve. Todo el mundo, solo hay uno en la iglesia que no lo ve. Y eres tú. ¿Entiendes? Pero tienes que mantener canales abiertos. Pero claro, como en nuestra sociedad nadie le puede decir nada a nadie, porque todo el mundo se enfada, todo el mundo se ofende, ¿no? Me está usted juzgando, ¿no? Dicen. Entonces, claro, este es el problema. No te juzgo a ti, estoy juzgando una actitud. Las personas no se juzgan, las actitudes sí. Hay actitudes reprobables. Las personas todas son dignas, todas llevan la imagen de Dios, pero hay actitudes que no son correctas y yo tengo que dejarlo. Si no, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a crecer si no es porque los otros me lo puedan decir? Y termino aquí.
Espero que os haya sido de bendición. He intentado explicar el cómo, después de explicar varios días el qué, voy a explicar un poquito el cómo. Espero que os sea útil. Yo no comenzaría muy rápido, ¿eh? Si vais a iniciar todo un proceso así, lo haría sencillo y no comenzaría rápido. ¿Sabéis cómo comenzamos? Nosotros, los dos responsables de la iglesia, los dos matrimonios, nos reunimos durante casi un año. Y estuvimos probando entre nosotros qué es lo que funcionaba bien y lo que funcionaba mal. Y una vez aprendimos entre nosotros, entonces cada uno de nosotros cogió a otros. Y al principio era esto, que al principio era muy pequeño. Luego, claro, se iba extendiendo, ¿no? Entonces, vale, pues yo no sé si tenéis alguna pregunta o ya está, o ya tenéis bastante. Jaume, bueno, muchísimas gracias de verdad, porque es muy curioso, porque todo esto también yo personalmente he estado leyendo y tal, tú sabes que hemos estado hablando. Sí. Y yo quiero sumar a esto algo. Yo estoy en un grupo discipular de la iglesia con 3 hermanos más, somos 4. Y aparte de todo esto más o menos que vamos haciendo, es que hemos firmado el pacto del discípulo. Sí. Lo hemos firmado, hemos sacado, impreso esto y lo hemos firmado los 4. Y el pacto de discípulo dice, me comprometo con el grupo a quedar de forma quincenal durante 1:30. Primero. Segundo, leer, meditar y completar las tareas de la lección antes del próximo encuentro. Tercero, iniciar un proceso de crecimiento, compromiso y obediencia con el Señor. Cuarto, contribuir para que se dé un ambiente de sinceridad y confianza en el grupo en un espíritu de edificación mutua. Y quinto, considerar seriamente la posibilidad de continuar la multiplicación de discípulos, comprometiéndome a invertir tiempo y esfuerzo al menos en otras 2 personas cuando haya completado el discipulado. Esto lo firmamos los 4. No sé, y lo tenemos ahí el papel, que de vez en cuando igual nos lo tenemos que recordar. Pero, dicen bueno, que en el curso de Ogden, después de la lección 8, lo vuelven a recordar. Sí, eso es así. Si lo sacan otra vez ahí, dice, estamos aquí, estamos todos aquí. Sí. Claro que sí. Solo quiero... Se me vino a la mente Pedro cuando tiene el encuentro con el Señor, que lo había negado y todo. Entonces él le comienza a decir, Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Entonces le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y de repente viene y queda viendo para Juan y le dice, ¿y este? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Ajá. Y le dijo él, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Sí. Entonces, cuando yo miro a Pedro en las epístolas, miro un Pedro distinto. Y el impacto de ser transformado, de ya no importarle la opinión de las demás personas, porque al momento de que él estaba allí, se le distinguía porque hablaba como Jesús y todo eso. Pero tuvo que haber un arrepentimiento puro. Dice, Pedro lloró con todo el alma por haber negado a su Salvador. Entonces, creo que a todos como cristianos nos ha pasado eso, que de repente no nos sentimos a la altura de nuestro Salvador, ¿verdad? Y Él nos confronta y nos hace volver a Él. Y nos encara y nos pregunta, ¿me amas? Pues si me amas, sí. Tú sígueme. Sí, amén. ¿Qué más? Hola, muchas gracias. Mira, yo quisiera, has dicho que el Señor Jesús, como tú has dicho, después de un periodo de prueba, elegía gente constante y fiel. Sí. Quisiera que des otro taller para qué hacer con los que no son tan fieles y muy inconstantes. O los desechamos. También hay ministerio para ellos. Ese para el año que viene. Ese para el año que viene. Yo os invitaría a tener diferentes opciones para diferentes personas. Es decir, el hecho de que una persona en este momento no esté para comenzar un discipulado no quiere decir que no esté para nada. Pero lo que requiere con esa persona es el cuidado pastoral. El cuidado pastoral es aquel acompañamiento, ¿no? Te acompaño
te acompaño, voy contigo. Y entonces esta es una ayuda que puede hacer que la persona vaya creciendo hasta el momento en que pueda decir, es una persona fiel, es una persona que es capaz de aprender. Por lo tanto, hay ministerios en la Iglesia para todas las personas, incluso para aquellas personas que están en un momento de la vida, pues quizás más deteriorados por el pecado, porque nos llegan personas en la Iglesia que han sido muy afectados por el pecado, y la Iglesia abraza a todo el mundo, los abraza absolutamente a todos, ¿vale? No necesitamos que la gente sean buenos para venir a la Iglesia, todo lo contrario. Nosotros necesitamos que las personas se arrepientan de sus pecados y que vengan a Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos recibir a personas en cualquier estado de madurez, ¿no? Pero nosotros, para el discipulado, escogemos la bola que le da la otra bola que le da otra bola. Pero tenemos otros tipos de acompañamiento para las personas en los diferentes estados de la vida. Y ponemos a su lado personas, pero no les exigimos el nivel de compromiso que les exigimos en un discipulado. Un discipulado no pasamos una. Si una persona comienza a tontear, esta semana no puedo, esta otra no puedo, nosotros hacemos la broma, si no se parte el mundo en dos trozos y tú quedas en un lado y yo quedo en el otro, nos veremos la próxima semana, ¿vale? Entonces nos comprometemos como muy en serio, porque si no, me estás haciendo tirar el tiempo que podría estar invirtiendo en otra persona, ¿sabes? Por lo tanto, eso no significa que no haya nada para ellos, lo que en este momento no están en un momento para hacer un discipulado. Pero les vamos a tratar de llevar al momento en el que estén en el momento de estar en un discipulado. Les acompañaremos a que lleguen a este momento. Vamos a hacer todo lo posible como iglesia. Sí. Solo añadir un poco al comentario de Vicente, que Timoteo pareciera que no fuera una persona muy idónea para ser discípulo, Timoteo, digo. Y el rey David, el más chiquitín allí con las ovejas y tal. ¿Y tienes más hijos? Le dijo el profeta. Dice, pues sí, hay uno que está por allí lejos y que venga. No, quiero decir que hay un lugar para todos, una oportunidad, creo yo. Sí. La cuestión es esta, es decir, fijaos el carácter de Timoteo. Timoteo es una persona que el problema que tiene es que no es muy visible Timoteo, porque tiene un carácter quizás introvertido, una persona que prefería estar con sus libros que con la gente, pero caramba, qué carácter. Pablo llega a decir de Timoteo, no tengo a nadie del mismo corazón que él. O sea, que el corazón de Pablo y el corazón de Timoteo latían a la vez, ¿no? Aunque, por eso os decía antes que cuando miréis, no miréis solo a los que son muy visibles. Mirad también a aquellos que tienen otro carácter diferente, que por el hecho de tener un carácter diferente no se ven tanto, pero probablemente sean excelentes candidatos para un discipulado. Por eso os decía esas dos características, ser fieles y ser enseñables. Yo creo que Timoteo tenía exactamente esas dos características. Era muy enseñable Timoteo, sobre todo. Todo lo que se ve de su carácter es esto, es que es una persona que desea aprender a ser como Jesús, ¿no? Por lo tanto, es una persona en la que yo invertiría tiempo por esa invisibilidad también, porque muchas veces los buenos discípulos de Jesús son bastante invisibles. Es curioso, y al rey David le pasa lo mismo. Una persona que quería aprender un montón, ¿no? Que tenía un corazón tan enseñable y no sé, qué interesante. Sí. Una cosita. ¿Me estás haciendo levantarme mucho? Sí, porque tienes que andar un poquito que luego la cena no te entra luego. Una cosa que se plantea en todo esto es la pregunta, ¿cuánto tiempo que tengo que estar en un grupo discipular? Sí. ¿Cuánto tengo que discipularme? ¿Toda la vida? Sí. Vale. ¿Cuánto tengo que estar con alguien con discipulando en el mismo grupo? Esa es una pregunta. Yo se me planteo lo mismo, la misma idea de Jesús, lo que hizo el modelo de Jesús. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Luego ya se fue y los mandó. En ese proceso los empezó a discipular. Sí. En ese proceso ya los mandaba, ¿vale? Y luego ellos fueron los que multiplicaron.
bueno, puede ser un buen modelo el de Jesús. ¿Por qué no? Decir, pues vamos a estar 3 años y medio, porque claro, si no, si tú estás toda la vida con una persona, pues, y así no multiplicamos. Esas personas, mientras que están discipulándose en ese periodo de 3 años y medio, por ejemplo, ellos ya pueden estar multiplicando, ya pueden estar discipulando a otros. Lo que han recibido, lo pueden dar. Tú has recibido, lo das, de alguna manera. Bueno, es simplemente Sí, aportar. es una forma. Sí, sí, aportar y una ya forma está. de hacerlo. Se me ocurre. Sí, sí, sí. Está bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.